Wow. Cuando tú estás consciente de los privilegios que tienes, tú aprendes a ver la vida diferente. Uno, a veces es muy, muy fácil uno poder pararse en el balcón de su privilegio y quejarse. La vida a mí me premia con gente maravillosa y, como ya decía yo fuera de cámara, portadores de luz, personas que llegan en un momento específico de mi vida y que pasa el tiempo y de repente retomamos la conversación donde la dejamos la última vez y seguimos y no nos tenemos que ver siempre. Esta invitada de hoy es una mujer que yo admiro muchísimo. Ella es abogada, docente, es una mujer creativa, es un alma noble, es un alma demasiado especial. Y que ella esté aquí el día de hoy significa bastante, porque este proyecto, que yo se lo comenté hace miles, ella se puso más feliz que yo. Y esas son la gente que hay que tener cerca. Mi queridísima amiga Paola Romero Arnold. ¡Ay, amiga! Amiga, entonces, señores, yo la tengo hasta de que mi amiga fina y abogada, porque a todo esto ella es la presidenta ejecutiva de Certeza Group, por supuesto, y creadora del podcast El Método. Amiga, Mi qué amor, honor. yo estoy, la honrada de estar aquí soy yo. Tan bella. O sea, estoy doblemente honrada, estoy aquí honrada como invitada en un espacio como este. Cualquier cosa que tú hagas es algo maravilloso. Ay, lo Y es recibo con algo desde amor. el alma. Tan bella, gracias. Y también estoy demasiado honrada de estar aquí como amiga y orgullosa. Ay, tengo esta lágrima en Q desde anoche. Ok. Ahora, yo debo de decir que hay mujeres que son todoterreno, pero donde tú llegaste, se paran las aguas. Porque esta mujer tiene una elegancia natural. Ustedes pueden ver. Yo digo que el derecho nos robó a un icono de la moda, pero ella muestra que se pueden llevar los dos cartones al mismo tiempo. Amiga, yo siempre he querido decirte esto, como que yo siempre te veo como en el mundo de la moda. ¿Tú coqueteaste con eso No, alguna vez? para nada. Lo que pasa es que tengo muchas amigas en ese mundo y es la Claro. que me dice, la que me tiran screenshot, tengo y me dice, nunca más te ponga eso. Eso no va. O eso no va, o te pone tal cosa así. Entonces yo Saludos tengo. para yo Glency y tengo- Sabrina. Exactamente. Glency, Sabrina y Rubén, y atención. Pero mira, de verdad me encanta porque hay una frase que dice que no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Y ciertamente la elegancia que te caracteriza, desde siempre yo te he visto como una mujer muy elegante, siempre bien puesta, va de la mano con lo que tú haces. Eso fue algo como pensado, estratégicamente pensado, que tú dijiste un día de que, mira, necesito un estilista para que me ponga como Dios manda. Estilista, ay Dios mío, si los estilistas se Supieran. oyen. No, yo creo que en términos de la elegancia, yo te puedo decir que mi mamá es el ejemplo, mi amor. Señores. Doña Tatica, tú la Doña Tatica, conoces, mami? ahí se paran las aguas. Ahí se para la Miren, Mi mamá es una mujer que, mi amor, donde llegó ella, llega la elegancia primero y después llega ella. Y Dios sabe por qué no me dio los ojos de ella, porque ya... que son azul cielo, como un gris. No. Una Mi cosa mamá, espectacular. a mí me hubiese matado en un crimen pasional. Ay, amiga. Yo no estuviera viva. Mira, Paola, la verdad es que quienes tenemos el privilegio de tenerte en nuestras vidas, pero quienes también podemos seguir tu trabajo y, bueno, y tu pasión, porque la realidad es que aunque se te da bastante bien el arte de hablar, el arte de comunicar a través de la palabra hablada, es una cosa espectacular, porque ¿quién diría que tal vez lo que tú te dedicas off the record, pero es lo principal es Off the record, y es lo que paga, y es lo que paga, ¿verdad? Lo que paga todo lo otro. Exacto. Es el derecho, Sí. pero ciertamente tienes el don de la palabra hablada. Esto es algo que tú desarrollaste desde jovencita. O sea, te lo decía en el colegio. Manden a Paola a explicar, que ella explica Si bonito. tú supieras que creo que sí, siento que ese don, o ese, porque eso es un don realmente, es algo que vino de Papá Dios y que siempre lo he tenido. Siempre me ha gustado mucho hablar, nunca me ha dado problemas el comunicarme. Y creo que fue algo, mana, que me desarrolló mi papá. Porque mi papá siempre me tiraba debajo de la patana. Por ejemplo, había una actividad donde habían 100 personas en la casa o lo que sea. Ay. Paulía, lo vengan a cantar. Y Albi, Ay. o sea, mi hermana y yo teníamos que ir a cantar. cantar a las canciones de Luz Clarita, que era la que no sabíamos de memoria. Amiga. Y podíamos tener un evento, por ejemplo, yo acompañándolo y la persona que estaba manejando la conducción decía, y ahora con ustedes una joven promesa. Ay, señores, Porque nosotros somos de Bonao. Decretando. Nosotros, mi familia de Bonao, una Claro. joven promesa de la provincia. Y con ustedes, Monseñor Noel. Paola Romero. Y yo, y papi decía, póngala a hablar. Y la verdad es que yo tenía que improvisar, sacar de abajo. Entonces sí, yo creo que fue algo que él me desarrolló desde que yo era niña, como esas competencias para la comunicación que siempre me gustó. Y por eso tengo un podcast, porque claro. era un sueño frustrado. Él vio ese potencial. Mira, tú mencionas a tu padre y yo sé que él ha sido una de las personas más importantes en tu vida. Y ciertamente manejar el duelo
de perder a un papá, pero un papá como el que tú tuviste, que también fue un referente en el mundo al que tú te dedicas. ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿Y qué representa todavía hoy día tu padre en tu vida? Mira, yo puedo decirte que mi papá marcó desde, obviamente desde que nací, lo que es vivir con intención. Wow. Mi papá, al ser una persona que biológicamente hablando debió haber sido mi abuelo, porque mi papá me tuvo ya como con 60 años por ahí, o 50 y casi en los 60 años, eh, siempre me crió preparándome para el día que él no estuviera. Entonces siento que más allá de criarme como hija, yo digo que él me mentoreó. Yo desde niña siempre aspiré a ser como él O y sea, tú creo fuiste su que coachee. exactamente, totalmente. Wow. Él me mentoreó toda la vida. Sin embargo, cuando hablo de que ha sido un referente para mí siempre, su muerte marcó el desligarme de la Paola a la que yo siempre aspiraba a ser para complacerlo, para agradarlo, para que él estuviera orgulloso de mí, y empecé a encontrarme con la Paola que yo soy. Qué Entonces bello. ahí creo que el legado que yo recibo de él es de la pasión por el derecho, de la integridad, que fue un hombre extremadamente íntegro, de servir a los demás. Fue una persona, mi papá fue un hombre que fue extraordinario, Ana, Y pero fue fue parte importante de la misma provincia de Monseñor Noel. totalmente. Bueno, gracias a sus esfuerzos y de un grupo de personas, Bonao es una provincia independiente porque antes era un municipio de La Vega. Claro. Entonces, no solamente sus esfuerzos para que Bonao tuviera un Palacio de Justicia, que el año antepasado le pusieron su nombre a ese Palacio de Justicia. Mi papá fue un hombre que recibió muchas condecoraciones, la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Media, en grado Gran Cruz, Placa de Plata, Doctor Honoris Causa, todos los Wow. reconocimientos, digamos que humanos, que se le puede dar a un civil, a él se lo dieron. Sin embargo, lo que más me enorgullece de él es su calidad como persona. Yo aprendí de mi papá que no importa qué huellas tú dejes en la vida, una persona que tiene su nombre en un palacio de justicia, que todas las sentencias que salen de esa provincia salen con su nombre, como se llama ese palacio de justicia, sentencias porque fue juez de la Suprema Corte de Justicia, pero lo más importante es la huella que tú dejes en la vida de la gente que te conoce. Y eso yo lo aprendí de él. Mi papá Qué fue un bello. hombre que trascendió en la vida de todo el que lo conoció. Y que por más cosas buenas que tú puedas reconocer de él como profesional, fue una persona digna de admirar y de ganarse el respeto de quienes lo conocieron por su forma de ser. Y eso para mí el mejor ejemplo. Qué bello. Yo creo que con eso de vivir con intención, a través de lo que tú haces en tu mismo podcast, por ejemplo, y lo que tú haces también como abogada, porque yo sé de muchas cosas que haces, como dice mi mamá, que lo que tu mano derecha haga no lo sepa la izquierda. Sin embargo, yo puedo decirlo a viva voz de cuántas personas tú has ayudado de manera desinteresada y cómo la vida yo siento que te paga a través, por ejemplo, de tus hijos, que gozan de salud, de bienestar emocional. Y yo creo que eso debe de ser uno de los premios más grandes que tú pudieras reconocerte a ti misma, Ay, ser mamá. absolutamente. Y mira, que ser mamá fue algo que llegó a mi vida antes que cualquier cosa, porque yo me convertí en mamá muy joven. Yo me convierto en mamá a los 20 años. Amiga, pero No se lo recomiendo a nadie, pero cuando pero la pasó y bendición, bueno, aquí pero estamos. pasó, y estamos tirando para adelante con un adolescente. Ay, mi amor. Pero la realidad es que cuando Pedro Daniel llega a mi vida, Daniel llega a mi vida, Ese nombre lo amo, Pedro Daniel. un hombre, ¿verdad? Fuerte, de un Fuerte. joven de valores que camina derecho por la vida, que no somos locos. Lo consumo, amiga, me gusta. Yo le decía, y lo que se le pidió a Dios era, con la combinación de esos nombres, que él tuviese en su corazón la obediencia de Daniel Ay, qué bello. por la palabra de Dios y el denuedo y la osadía de Pedro para ponerla en práctica. Ay, Eso fue lo que le anoten ese declaramos nombrecito. a ese niño. Y Qué déjame bello. decirte que Pedro Daniel nace, cuando yo me entero que estoy embarazada de Pedro Daniel, a mí me someten a una cirugía. Yo no sabía que estaba embarazada y me someten a una cirugía que era para reconstruir algo en mi estómago. Yo tenía 20 años de un accidente que yo tuve cuando tenía 18. Era yo tuve un accidente en el que casi pierdo la vida. Que vamos a hablar de eso en breve. Y bueno, sí, un accidente fue bastante aparatoso. Esta marca, que nunca me avergüenzo de ella, la amo, Claro. fue en ese accidente.
Y no me avergüenzo de ella porque ahí fue que conocí al Señor, que vamos a hablar de eso ahora. Pero con Pedro Daniel, yo me entero que estoy embarazada en esa etapa de yo quererme sentir bien conmigo misma, porque porque, ¿verdad? Después de durar casi un año en cama, Wow. Una joven de 18 años, yo quiero volver a ponerme bikini, y yo tengo, y todavía lo tengo, una, digamos que, malformación, por así decirlo, en el estómago, porque el cinturón de seguridad me aferró tan fuerte a la vida que me levantó el músculo. Entonces es como que mi estómago no es plano. Tiene una pequeña que yo le llamo como zanjita, que yo la quería corregir. Yo estaba súper jovencita, la quería corregir. Bueno, me operan, pero estaba embarazada y me entero, o sea, los días en los que uno está enfajado y en masaje. O sea, que básicamente todo lo que se hizo Mira. no hizo efecto y ahí tengo mi cosa igualita, pero la verdad es que mi hijo significó para mí un motivo para tirar para adelante. O sea, yo crecí con ese niño. Qué bella. Yo recuerdo, María Angélica, el día que yo di a luz, yo di a luz en Estados Unidos, entonces allá en esa época no dejaban a nadie quedarse contigo. Y yo tenía este niño dando gritos por un lado y yo por otro. O sea, yo estaba llorando, agarrando al niño, él llorando y yo también. No sé qué hacer. Porque yo lo que decía era, yo decía, este niño no va a sobrevivir conmigo. O sea, este niño se me va a morir, este muchacho no, ¿cómo yo no sé yo no sé por qué él está llorando. Yo no sé. Entonces, el mirarme ahora y ver que ese niño ya tiene 16 años, que es un joven deportista, inteligente, una bonita persona. Eso es lo que la bendición más grande del Señor son mis hijos. Y después llega Sara, que es No, mi amor, Sara todo un es personaje. Sara es una persona que yo admiro, que cuando yo sea grande quiero ser como Sara. Sara, Dios te bendiga, mi amor. Como Sara, que tiene 10. Como Sara, que tiene 10 para 35. Ok. Esa niña es un ser de luz, como Amiga, tú Dios dices. la bendiga. Tú sabes que tú mencionaste este accidente y ciertamente yo sé que hubo un antes y un después en tu vida, porque hay cosas que parecieran, bueno, y sí lo fue, porque fue algo desafortunado, porque sí fallecieron personas. Sí, fallecieron 2 personas. Y yo me imagino que eso, a esa edad, te sacude la vida. Si tú puedes compartirnos esa experiencia. Mira, te sacude la vida y te redirecciona. Porque yo pienso en la Paola antes del accidente. Y la Paola antes del accidente no solamente era una Paola que estaba, no te voy a decir perdida en el mundo, pero andaba rulay. Pero andaba, o sea, estamos hablando de que yo salía de la universidad y, por ejemplo, había en esa época, era la época de Tao. Claro, amiga, siempre es bueno. Yo iba todos los miércoles por la universidad. A Tao. Todos los miércoles. Y yo era fija y yo tenía un grupo de amigos, o sea, todos los amigos que me rodeaban en esa época de mi vida eran mis amigos de salida, porque qué problema tiene uno a esa edad, por lo menos yo. Y yo recuerdo que cuando tuve mi accidente, que yo duré meses en cama, yo recuerdo cómo mi mamá llamaba a personas de, mira, vengan a ver a Paola, o de que Paola está triste, o denle una llamadita. Y eso me puso en perspectiva de lo genuino, de lo auténtico, de los verdaderos vínculos que existen. En ese accidente nosotros íbamos saliendo de una discoteca. En esa época, ¿Allá en Borneo? No, fue en Higüey. En Higüey, porque fue en somos Higüey. locales. Sí, fue en Higüey el accidente. Y íbamos saliendo de Mangú en esa época, que era la discoteca de Bávaro, no estaba ni que Cobongo ni ninguna de esas cosas. Íbamos saliendo de ahí y chocamos con una guagua de la que transporta pasajeros de los hoteles. Chocamos con que el chofer de esa guagua murió y la persona que iba manejando también el vehículo en el que yo iba murió. Cuando tuvimos el accidente, que yo no recuerdo nada, yo venía durmiendo, yo tenía el cinturón de seguridad puesto y aparentemente como todas las vueltas que dio el vehículo antes de estrellarse con una pared con la que nos estrellamos, causó que yo tuviera 2 roturas en el húmero, que es aquí, en el brazo izquierdo, y se me separó el nervio radial. O sea, el nervio radial es el nervio que se encarga de que tú muevas tú tengas movilidad, que tú muevas y que tú sientas la mano. O sea, yo tenía el brazo completamente muerto. Y tenía 2 roturas en la columna, tenía un huesito roto incluso justamente encima de la médula. Yo duré muchos meses en cama antes de que me sometieran a la cirugía. Yo tuve 2 cirugías en el brazo izquierdo y 2 cirugías en la columna.
Y naturalmente para una jovencita de 18 años, el que te saquen de circulación de esa manera, el no poder caminar, yo recuerdo, María Angélica, que uno de los días más difíciles ni siquiera te hablo de la cirugía, de que a mí me tenían con morfina, era del dolor. Wow. Y que un día, luego de la primera cirugía de la columna, me sacaron el drenaje antes de tiempo. Eso me causó que toda la espalda se me llenara como de sangre, como un hematoma, que hizo que me diera un espasmo muscular, que ha sido el dolor. Mira, yo he parido 2 muchachos natural. Y eso no se compara con el dolor de lo que es que todos los músculos se te encojan. Imagínate como cuando te da la ciática, ese calambre. Sí. Imagínate eso, tu espalda entera. Yo tenía tanto dolor que yo, primero, hubo casi que amarrarme. Yo me dañé la cirugía del brazo, moviéndome. Claro. Y uno de los días más difíciles fue un día que mi hermana me iba saliendo, mi hermana yo le llevo a mi hermana 18 meses. Y ella iba a salir, ya era mi época de recuperación, ya yo tenía mis 2 cirugías, yo estaba inmovilizada, como un corset de plástico. Ajá. Entonces yo tenía que estar todo el tiempo acostada. Ella iba a salir, yo le dije, pásame el control de la televisión, ella me tiró el control o sea, ella iba saliendo, me tiró el control en los pies. Y yo así. Ay. Mi mamá llegó, o sea, yo estaba era Mi la amor, impotencia. claro, era algo tan trivial como agarrar un control. Del control, o sea, yo no podía agarrar el control que estaba. Alba, te mandamos un saludo, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga, Alba, que sabemos que tú estabas en una época de tu vida un poco. Ratatá. Exacto. Bien rulay, estaba esa. Entonces, esos son como que pequeñas cosas que también uno recuerda cuando uno pasa por situaciones donde uno ha estado rota otra vez. Hace poco yo subí a las redes sociales algo que yo escribo mucho en las notas de mi celular. Amo tus escritos, Dios te bendiga. Bella. Tienes que hacer un libro, sí o sí. Sí, Eso va a pasar, amiga. Si el Señor me ayuda, ojalá que sí. Y escribí que una vez se me rompieron varios huesos y que yo necesité tiempo y necesité terapia para poderme recuperar. Mucho tiempo, mucha terapia. Pero me recuperé. Entonces, a veces los seres humanos, cuando nos rompemos por dentro, también necesitamos tiempo y necesitamos terapia. Y a veces nosotros no lo sabemos, no nos damos cuenta. No tenemos, porque hay roturas que son tan evidentes. Si tú te rompes un hueso, tú sabes que te van a poner un yeso, Pero cuando tú estás rota por dentro, Wow. que yo creo que, mira, no lo había pensado así, pero creo que eso sacó mucho del dolor que yo sentía adentro cuando tuve ese control en los pies. O sea, yo sabía que yo no me podía mover, que yo no podía hacer algo que era tan simple como coger un control, y tuvo que pasar mucho tiempo y mucho grito para que alguien se diera cuenta y viniera y me ayudara. Y es increíble, Pao, escuchándote, y es por lo que yo siempre digo, cónchale, hay que darle gracias a Dios por todo, porque a veces uno da tan por sentado la vida que tenemos desde una posición de privilegio, de que hoy yo me levanté con abanico, con aire, y de que hoy me pude duchar, de que hoy pude tener un techo, del cual yo abrí los ojos y había un techo allá arriba, de que lo básico estaba en mi nevera para yo desayunar. Y tú dirás, cónchale. Y yo comencé a romantizar la vida desde que yo comencé a darme cuenta que hasta esas cosas que pudieran ser tan triviales para mí, para otras personas, es como, wow, esta tipa vive en un lugar de privilegio. Y es como hacernos conscientes de ello. Y yo me imagino que te pasó, porque tan básico como tú extenderte para agarrar un control que tú no podías agarrar. Y ahí voy con lo que te decía al inicio de Vivir la Vida con Intención. Cuando tú estás consciente de tu privilegio, mi papá siempre supo que era un privilegio verme crecer. Wow. Y que él siempre me decía que Dios le había dado de la dicha de tener hijos, que solamente Dios sabía si él iba a ver adultos. Entonces él se dedicó con intención a formarnos y a criarnos. Y tú te das cuenta porque mi papá, Dios le dio el privilegio de las segundas oportunidades. Mis hermanos de parte de padre, mis 3 hermanos, los 3 fallecieron, 2 de ellos por suicidio. Hablaremos de eso en breve. Tú te das cuenta de que no tuvieron ni la niñez, ni las oportunidades. Y cuando me refiero a oportunidades, no me refiero a oportunidad económica, porque mis hermanas estudiaron en colegio más caro que los míos. O sea, mi hermana del medio, la primera que murió por suicidio, mi hermana se graduó del Carol Morgan y mi hermana vivía en Bonao.
Y Wow. como el colegio de la Falcon Bridge en esa época llegaba únicamente hasta primaria, secundaria ella lo hizo viviendo sola en la capital en esa época, en el Caro Morgan. O sea, estamos hablando de que no tiene que ver con oportunidades económicas, tiene que ver con la etapa en la vida en la que tú estás para criar. Y mi papá, consciente de esas cosas, nos crió con mucha intención. Wow. Cuando tú estás consciente de los privilegios que tienes, tú aprendes a ver la vida diferente. Uno a veces es muy fácil uno poder pararse en el balcón de su privilegio y quejarse. Pero cuando tú estás consciente de lo que tú tienes y tú sabes que hay cosas que, por ejemplo, caminar, algo tan básico como eso, Agarrar. agarrar el control que esté en tu pie. Por favor, yo debo de decirte que en días pasados una jovencita me abordó en un evento para hacerme una entrevista y la persona que estaba asistiéndole, grabándola a ella, era una persona sin manos. Cuando yo vi a este joven intentando, o sea, yo no les puedo explicar la destreza de este muchacho con un celular y yo decía, wow. Y dije, es increíble como cuando alguien genuinamente quiere hacerlo, se siente agradecida hasta por eso, que le faltaban sus miembros, o sea, y fue como algo que me sacudió el alma. Y yo decía, cónchale, a veces nosotros damos por sentado cosas tan básicas como poder agarrar, como poder acariciar y como poder respirar todos los días, porque uno lo hace por default, pero no lo hace con la intención. Tú mencionabas el tema del suicidio de tus hermanos y era algo que de hecho te preguntaba fuera de cámara si podíamos tratarlo, porque yo sé que el tema de la depresión, el tema de la salud mental era algo que te atañaba de manera directa, precisamente porque lo viviste de primera mano con personas muy cercanas. ¿Cómo te cambia esto la vida y cómo Paola ve el mundo a raíz de estos hechos tan desafortunados? Mira, cuando muere mi hermana, Samira, fue cuando yo empecé a estar cercano con el tema de la depresión. Mi hermana era maníaco-depresiva. Ella fallece cuando yo tengo 13 años, En tu edad de adolescente. en la adolescencia, y teníamos una relación muy hermosa en la que mi hermana era no solamente alguien importante en mi vida, sino que yo era alguien importante en la vida de ella también. Ella nunca tuvo hijos, ella falleció con 33 años. Wow, joven. Y ella siempre decía que yo era como su hija. Y las crisis que tuvo mi hermana, por ejemplo, a veces ella le daban crisis, ella estaba en el sector de la industria turística. Mi hermana empezó estudiando Derecho, le faltaban como 2 semestres para graduarse de la universidad, se salió y se puso a estudiar turismo, porque eso era lo que le gustaba. Y siempre me decía y me hacía repetirle que las personas tenemos que ser lo que queremos ser, porque lo más importante es que seamos felices. Wow. Ella veía que a mi papá le iba bien y ella quería ser abogada por eso, porque a papi le iba bien. Y luego se dio cuenta de lo que realmente le gustaba. El asunto era que en sus crisis a veces había que ir a Bávaro. O sea, ella estaba trabajando en un hotel para asistirla y obviamente quien se tiró todas esas cosas fue mi mamá, que mi mamá, ella no era su hija, sino que era su madrastra. Pero la manera que lo hizo, yo veía como mamá le daba hasta la comida en la boca a mi hermana cuando le daban esas crisis. Y la verdad es que cuando muere mi hermana, yo no entendía lo que era la depresión y a esa edad tampoco entendía comportamientos que nosotros teníamos con ella. Por ejemplo, ella no podía, como ella estaba bajo medicamentos, ella de hecho tuvo una sobredosis de pastillas, así fue eso, que ella se quitó la vida, mezcladas con alcohol. O sea, mi hermana no podía beber alcohol. Y mi hermana a veces nos daba 100 pesos a Albi, a mí, vayan, búsquenme, vayan, cójanle un chin de wiki a papi. El papá lo escondió obviamente en su habitación cuando mi hermana estaba en la casa. ¿Y nosotros qué sabíamos nosotros? Y además esos 100 pesos. Y fíjate, porque creo que una de las cosas que me ayudó a crecer después de la muerte de papi fue que aprendí a verlo con sus luces y sus sombras. Y a veces uno idealiza mucho a las personas que ama. Sí. Y recordé en esa época que una de las cosas que más me marcó en esa época fue que cuando mi hermana muere, que muere, como te dije, de una sobredosis, cuando íbamos camino a Bonao, a la funeraria, yo tenía 13 años, mi papá, en su dolor, que ahora yo lo entiendo, yo nunca lo vi llorar, nunca lo vi, pero en su impotencia, en su dolor, él en una dijo,
Y ustedes tienen que revisarse, porque en parte esto es responsabilidad de ustedes, porque cuando usted ya le decía que o sea, ahora yo pensando, yo duré un tiempo que yo me sentía culpable, porque entendía que como yo a veces, si ella me decía, tráeme un chin de whisky, yo se lo llevaba. Y esas cosas a una niña, porque a los 13 años tú eres una adolescente, tú tienes una mente que todavía, tú eres un muchacho, tú estás formando quién tú eres. Yo en esa época realmente no te puedo decir que entendía lo que era salud mental, ni mucho menos, pero empecé a involucrarme más con la muerte de mi hermano. En el año 2017, mi hermano, que también era mi padrino, muere por suicidio. Mi hermano tenía justamente una semana que había iniciado su tratamiento psiquiátrico con pastillas. Que ahí hago un paréntesis importante, el valor que tiene que la familia entienda lo delicado que es cuando una persona que ha tenido conductas suicidas empieza a medicarse. Yo no soy, obviamente, profesional de la salud mental, pero lo digo sobre la base de lo que vivimos como familia y de informaciones que obtuvimos después de que haya pasado eso. Mi hermano murió de un disparo, él se dio un disparo en la cabeza y murió el Día de Acción de Gracias. Wow. Y en ese momento yo estaba tan entre cosas de la oficina, mi hermano vivía en Bonao, entre cosas de la oficina que... tú eras una adulta cuando sí, esto pasó. Sí, fue en el 2017. Okay. Que ahí fue que yo empecé a familiarizarme con el tema de salud mental. Empecé a comprometerme con el tema y lo que menos iba yo a saber era que en algún momento de la vida una persona que era muy abanderada a hablar sobre el tema, normalizar el tema, también iba a vivir un episodio de depresión, porque la gente entiende que la depresión es tú tener conductas suicidas, tú estar que no quiero estar viva, que no me quiero parar de la cama. O encerrarte en una habitación y no es así. O no bañarte o no, yo me paro. Mira, si hay algo que yo he aprendido es que si la vida te tira una bola, yo la bateo. Pero a veces el cerebro se agota. El cerebro se agota. Cuando viví lo de mi hermano, ¿qué yo hice? Yo me empoderé del tema. Yo empecé a concientizar sobre eso, a hablar sobre eso en las redes sociales, a contar la historia de mi familia, de hecho, hasta abrazar otras causas que iban más ligadas a mi carrera, como concientizar sobre el tema de no difundir fotografías de personas que de personas accidentadas, que hay una ley que protege a los familiares y a las víctimas de accidentes y de muertes violentas, por lo que vimos con mi hermano. O sea, andaban fotos. Mi hermano murió de un disparo en la cabeza. Y mi sobrina, su hija, que no quiso verlo luego de que su cuerpo lo prepararon y todo, porque mi hermano, luego de que preparan un cadáver, obviamente no hay indicios de cómo fue que esa persona murió, ¿verdad? En el caso de él, fue así. Y mi sobrina no quiso verlo por no ver a su papá muerto y tuvo que encontrarse con fotos en las redes sociales. Qué horrible. Entonces, empecé a abrazar esas causas y empecé a ver tanto la vida hacia el hacer, el comprometerme, que yo iba viviendo cosas. Te conté que yo tuve mi embarazo, que vino ahí, que me casé muy joven. Sí. Viví muchas situaciones en mi matrimonio que fueron muy difíciles. Mucho maltrato emocional, que en el momento no lo podías distinguir. No lo podía distinguir. Por la juventud. Por la juventud y porque también fue una época en la que yo abracé la fe como un salvavidas a lo que yo estaba padeciendo. O sea, yo entendía que en la iglesia, que en Dios, y ni siquiera en Dios, quiero ser enfática, que en la iglesia yo iba a encontrar una solución a que Dios restaurara mi familia, que Dios restaurara. Entonces, empecé a hacer, a querer restaurar, a querer sanar, a querer reparar, a querer vivir tan hacia afuera, que no me di cuenta de que yo misma estaba apagando mis propias emociones, entendiendo que haciendo cosas yo iba a sanar. Y no fue hasta el 2020 cuando viene la pandemia, viene mi divorcio y viene la enfermedad de mi papá. Y mi papá murió de 90 años, gracias a Dios, una vida muy saludable, pero a los 90, desde que cumplió 90 años, él tuvo un episodio, le dio un edema pulmonar y a raíz de después le dio COVID y ya tú sabes, eso fue un desgaste físico muy difícil. Y yo siento que mi papá duró 11 meses en ese proceso que yo lo vi apagarse. Entonces,
En esa época yo también acababa de emprender. Ok. Yo acababa de Certeza. renunciar de mi trabajo para poner certeza. Entonces, entre tantas cosas, yo empiezo a buscar ayuda, voy a terapia y en terapia le comento a la terapeuta, mira, yo estoy teniendo problemas como para retener información, como que mi mente, yo no, un cliente me dice una cosa y yo como que yo no estoy coordinando bien las ideas. Me dicen, bueno, eso puede ser déficit de atención, me veo con una neuropsicóloga, la neuropsicóloga me dice, bueno, hay un tema de atención. Perfecto, me llevan me mandan al psiquiatra para que el psiquiatra, yo salí feliz de ahí, pues yo dije, sí, lo que sea, lo que quiera es una patilla para yo poder seguir Enfocame. tirando para adelante. Yo acababa de divorciarme y el divorcio fue algo, ese divorcio, porque yo me divorcié 2 veces del mismo hombre, pero eso hablamos ahorita. Podemos hablar ahorita de Amiga, ese ese tema está fuerte Podemos hablar eso ahorita, porque lo tuyo era la oportunidad. pero en ese divorcio, pero fue un momento muy Claro. difícil porque también, algo que vivimos en esa época fue también un episodio similar al que viví con mis hermanos, pero que no se materializó, gracias a Dios. Y fue muy difícil porque no solamente lo estaba viviendo yo, lo revivió mi familia y lo vivieron mis hijos. Entonces fue algo terrible. Ahí fue que yo aproveché a hablar de salud mental a mis hijos, de tener que hablar, de tú tener que explicarle un suicidio, un intento de suicidio a una niña de 5 años y un niño de 10 años, no es fácil. O sea que tú tuviste evidentemente diagnosticado depresión. Sí, pero oye, ¿cómo fue que dimos con el diagnóstico de depresión? Porque yo en ese momento, yo no identificaba que tenía depresión, yo siempre he sido una persona naturalmente fuerte, como que pasa algo y hay Y que de armas resolver. a tomar, porque el Sí. tema es que cuando tú vives en automático, tú no te enteras. Porque cuando tú estás en automático, tú no te das el permiso de sentir. Porque tú dices, bueno, no quiero ser vulnerable, me toca, se fueron 2 de mis hermanos y esto no me va a agarrar a mí. Y por Y dentro, yo tengo que ser fuerte porque yo tengo 2 muchachos. Yo claro. ahora tomé una decisión de divorciarme, de emprender, tú sabes, una combinación un poco arriesgada, Gracias, amiga. en una época donde no se sabía lo que iba a pasar, pero siempre he dado mis pasos con mucha certeza de que Dios camina conmigo, valga el uso de la palabra. Entonces, cuando voy donde el psiquiatra, que el psiquiatra me empieza a hacer preguntas, yo fui con un diagnóstico de déficit de atención. Y él empieza a ver y me empieza a hacer preguntas y yo me gradué con honores, me pregunta cómo me gradué del colegio, yo me gradué con honores de la universidad, y él me dice que tú no me das déficit de atención por ningún lado. Me dice, empieza a contarme de tu vida. Ay, cuando yo empecé por ahí, empecé a contarle varios episodios que había tenido y el dolor y el sufrimiento que había tenido también como en mi vida diaria, a lo que yo me exponía, porque yo nunca me ponía a mí misma primero, en términos de yo toleré cosas que yo nunca debía haber tolerado. Y eso me hizo que yo, ¿verdad?, no me perdonara a mí misma muchas cosas. Claro. Tenía mucho dolor por dentro. Y me dice, tú lo que necesitas es aprender a ser más sincera contigo misma, porque tú lo que tienes es depresión. Wow. Y tú no has tenido depresión ahora, tú has tenido en tú tienes varias años de etapas de depresión, tu vida, claro. y yo me quedé como que, ¿what? ¿Depresión? Yo. Pero mi amor, si yo tuviera depresión, yo fuera la primera que lo hablara porque yo soy una abanderada de la salud mental. Pero Paola, oye lo que tú estás diciendo, y esto es importante resaltarlo, porque ciertamente cuando vivimos en modo supervivencia y en modo yo puedo con todo, y en modo yo soy la salvadora del mundo, no nos damos el permiso para sentir ni para reconocer que funcionalmente hablando tú puedes tener depresión. Porque yo me imagino tú levantándote en la mañana todos los días, preparando los carajitos para el colegio, lleno de certeza a tirar para adelante con un proyecto y abrazando lo desconocido. Mira, yo te voy a decir algo. Yo lamento tanto que esta conversación se quede corta porque ya María José me hizo señas, Dios la bendiga. Pero tú sabes que esta conversación va a ser una segunda parte, ¿verdad? Hay algo que yo le pregunto a todos mis invitados y es como que tú has pasado muchos momentos fuertes. O sea, la vida te ha sacudido en varias ocasiones, Paola. Y yo decía que hay personas que son portadoras de luz. Y ciertamente tú eres una de ellas. Yo digo que Dios elige a las personas para atravesar el fuego, pero es porque al final de atravesar ese fuego hay un propósito. ¿Sientes tú que parte del propósito que tú estás viviendo actualmente con todo lo que haces tiene sentido ahora, viendo toda tu historia? Absolutamente. Todo hace sentido, porque es que en Dios nada se pierde. Cuando tú Wow. permites que las cosas que te pasen en la vida te den, cuando tú te dejas dar de Dios, porque las personas no nos podemos arrodillar ante las circunstancias. Yo he aprendido a arrodillarme ante Dios. Ahí es que yo he peleado toda mi batalla y yo me he sabido
postrar en el piso y decirle a Dios que el dolor que yo siento es tan grande que yo preferiría que Él me lleve a su presencia que pararme y sentir igual. O sea, yo he reclamado delante de Dios el sanarme, pero yo no le he tenido miedo ni al dolor ni a afrontar las cosas que me suceden. Entonces, en Dios nada se pierde. Cuando tú afrontas la vida con valentía, con frontalidad, de no quererte distraer, que he recurrido a la distracción voluntaria muchas veces en mi vida. Y de alguna manera u otra, Dios me pone, porque que, mi amor, nadie pasa esta vida, Dios no le exonera materia a nadie. Wow. Tú sabes que lo último que te quiero preguntar es, de todos estos episodios que te ha tocado vivir, ¿cuál tú sientes que fue el que marcó un antes y un después en tu vida y que fue tu momento genuinamente de sanar y de transformarte en todo lo que tú eres hoy? El divorcio. Wow. El divorcio. Porque es que no muere un matrimonio, muere tu concepto de familia, mueren sueños, muere la mujer que tú eras, muere una imagen que tú construiste de alguien que tú pensabas que tú amabas, y a veces te das cuenta que uno crea en los demás una percepción de lo que uno espera del otro, no de lo que el otro es. Ay, Dios mío. Entonces, ese proceso de tener que perdonarte a ti, porque hay cosas que siempre tuvieron súper claras, lo que pasa es que tú no la querías ver. Entonces, eso es doloroso. Tal vez en ese momento no teníamos la madurez, ni la experiencia. Ni la valentía. Ni la valentía. Y ahora podemos ponerle las cosas el nombre que llevan y ya no podemos confundir amor con compañía, como dice una famosa canción. Entonces, eso es de valiente, Pau. De verdad, yo te admiro tanto. Y yo a ti. Y agradezco en el alma y a la vida de poderte tener en este espacio, pero también tenerte en mi vida. De verdad. O sea, para yo también, mí, mi amor. tu amistad es un privilegio. Te admiro y que tú te permitieras desnudar tu alma y contar cosas tal vez tan íntimas. Yo sé que muchas personas que están escuchando este episodio les tocará el alma y les hará ver la vida de otra manera. De verdad, que Dios te siga bendiciendo y que te siga usando como instrumento, amiga. No solamente de fortaleza y de justicia, porque mira qué carrera tú elegiste, la justicia, sino también como un ejemplo de fe. Amén, amiga, que así sea. Y que este espacio siga siendo un lugar de traer conversaciones que transformen y sanen a muchas personas, así como tener una conversación contigo. Ay, te adoro. En lo íntimo, como lo hemos tenido, me ha sanado a mí. Así Tan que tú sabes bello. que I love you forever. Eso es recíproco, de verdad. Señores, Paola Romero Arnaud estuvo aquí en Conversaciones Sanadoras. Gracias a mí.